A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34 dice: y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Versículo 31. Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Aquí tenemos la famosa historia de los hijos de Isaac y Rebeca, los nietos de Abraham, Jacob y Esaú. De acuerdo con las costumbres religiosas del pueblo de Israel, el hombre podía vender su primogenitura a su hermano. La primogenitura representa la dirección de la familia y una doble porción de la herencia. Entonces, ¿qué importancia le estaba dando Esaú a eso tan precioso que por costumbres y por religión se estaba dando? Y por ley también. Quizás ninguna. A lo mejor le estaba diciendo no más. Como que son palabras huecas. Pero la palabra en aquel entonces era tan importante como un papel firmado y sellado, como un documento. Entonces, Jacob tomaba en serio esta cuestión de la primogenitura, porque a través de él no solamente iba a ser la cabeza de la familia, sino que iba a recibir el doble. Pero hay algo más después de eso, que vamos a estar compartiendo. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 17 dice: mas el hijo de la aborrecida reconocerá como el primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En la ley está. O sea, que no era algo desconocido, sino que era algo muy conocido, y por sobre todas las cosas se tomaba bien en serio el tema de la primogenitura. Jacob se portó en forma determinante cuando le pidió la primogenitura a su hermano. Estaba hablando en serio, estaba hablando muy en serio, porque para él era muy importante, era muy precioso. Y también vemos la falta de interés de su hermano Esaú. La falta de interés.
Yo les voy a demostrar en esta mañana que muchos estamos con ese tema de la falta de interés. Que estamos en la posición de Esaú. Que sé que me voy a ir al infierno, pero ¿y qué? Todavía no te está ardiendo el fuego. Y cuando llegue el momento te vas a arrepentir. Sé que estoy haciendo mal, pero lo hago igual. Yo quiero que vayan entendiendo eso, por favor, para que tengan el concepto de lo que es la primogenitura. Amén. Porque no es la primogenitura, el primero en su generación, ya está, listo. No. Va más allá. Para él era muy importante. Y sin embargo, Esaú no le dio la importancia que tendría que darle. ¿Qué mensaje nos enseña esta historia? Primero, empecemos por la palabra griega, por favor. La palabra griega prototokos. Yo creo que ya un montón de veces habré hablado sobre el tema de la palabra prototokos, que significa primogénito, pero también primero en su generación. O sea, primogénito es primero en su generación. Y la palabra prototokos significa primogénito. El derecho de la primogenitura en el Antiguo Testamento no se limitaba a las bendiciones terrenales. Incluía la bendición de las cosas celestiales. Incluía la bendición de Dios. O sea, a la primogenitura tengo el doble. No hay problema, está todo bien. No. Va más allá. Porque debemos entender que las bendiciones provienen de Dios, no provienen del hombre. Lo que puede obtener el hombre a través del esfuerzo no significa bendición de Dios. La bendición de Dios produce alegría, paz. La bendición de Dios es algo completo, no es algo a medias. Y no es que vas a recibir una fortuna, porque muchos tienen el concepto que bendición de Dios es tener mucha plata en el banco, tener auto, tener casa, tener todo. Yo les digo que hay personas que no tienen eso y no tienen ni siquiera recursos, pero tienen paz en su corazón. Y el gozo y la alegría que solamente el Espíritu Santo puede dar. Mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la bendición de Dios no se limita a las cosas terrenales, porque va más allá de las cosas terrenales. Es espiritual. Las cosas terrenales son consecuencia de las cosas espirituales, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estoy recitando la Biblia. ¿Me entendió? Entonces, cuando hablamos de primogenitura, estamos hablando no solamente de ser, ¿no es cierto?, hijos e hijas de Dios, reconocidos por el Señor, adoptados, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Cristo somos adoptados, hijos suyos. No se limita nada más que a eso, sino a las bendiciones celestiales, a la bendición de Dios. Ahora, ¿qué escribió Pablo con respecto a esto? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, quiero decirle que tabernáculo, la palabra tabernáculo significa tienda de vivir, o tienda donde morar. Esto quería decir que cuando el tabernáculo se construyó en el desierto, fue con la firme idea de que Dios desciende a morar en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en las 12 tribus, se distribuía norte, sur, este, oeste. Y Dios, a través del tabernáculo, en el medio, ¿no es cierto? Y Él se manifestaba a través del fuego y a través de nubes. En aquel entonces. Y cuando está hablando, después de ese acontecimiento, está hablando precisamente del tabernáculo viviente, que sería el hombre, nuestro cuerpo, nuestro ser. Donde habita Dios. También representa nuestro hogar,
o las cosas también materiales. Pero dice la palabra de Dios que si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. O sea, nos da la idea de que las bendiciones de Dios no se limitan a las cosas materiales, como bien dije al principio, sino a las cosas celestiales. Las cosas terrenales son consecuencia de las cosas celestiales. O sea, yo no estoy hablando de balde. Lo que yo estoy diciendo son cosas bíblicas. Me limito a hablar lo que la Biblia nos enseña. Y de hecho que esto precisamente nos alerta de que si nosotros buscamos las cosas celestiales, sabemos que las consecuencias vienen añadidas. Pero en el tiempo en que Dios estipule para que nosotros podamos recibir. Amén. Después de haber comprado a su hermano Esaú por un guisado de lenteja, su primogenitura, Jacob procuró quitarle también las bendiciones del padre Isaac. En la antigüedad, el padre era como un sacerdote y se respetaba la bendición de Dios a través del padre, era transmitida a través del padre. Por eso es que yo no veo mal, ¿no es cierto?, que los cristianos, por ejemplo, a los padres se les pase, ¿cómo es que se les dice? Se les pide la bendición. Hay algunos cristianos, no, eso es de la... No, ¿por qué? Si es bíblico. ¿Por qué si es bíblico? Hola, es bíblico. Me parece correcto. ¿Está bien? Entonces, atiendan un poco, porque era tan importante la primogenitura y la bendición que venía a través de, que se transmitía a través del papá. Era algo que sí o sí debía obtener aquel que era primogénito, porque era tan valioso como la primogenitura. Cuando Isaac era anciano y ciego, era ya viejito y ya no veía más, Jacob, aconsejado por su madre Rebeca, usó la ropa de su hermano Esaú y se la colocó. Y colocó una piel de cabrito, porque su hermano Esaú era muy velludo, tenía mucho pelo, sobre la mano, la cual la presentó a su padre. De manera que de obtener la bendición del Padre. Ahora quiero que entiendan la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el tomarle por la mano derecha y el hombro de aquel que iba a recibir la bendición del Padre. Porque simbolizaba pasarle el poder, la dirección, la autoridad. Esa es la tipología. Amén. Entonces, Isaac le estaba pasando su autoridad como papá. Y eso es lo que le robó Jacob. Isaac le estaba pasando esa autoridad a Jacob, creyendo que era Esaú. Hasta eso le robó, aconsejado por su madre. Ahora, ¿qué tiene de bueno todo lo que te estoy contando? Porque al fin y al postre, con engaño, quiso sacarle la bendición y Dios se lo permitió. Podemos decir que Dios también es culpable de esto. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no nos enseña, ¿no es cierto?, el hecho en sí, sino en la conclusión del desarrollo de la historia. Y ahí vemos la tipología. No fue el hecho de que
Jacob le haya engañado a su papá y a su hermano, sino es el hecho de que Esaú no le dio importancia a la primogenitura. Qué tremendo, porque iba a ser más estafador que su hermano Jacob, porque aunque le vendió la primogenitura, él era capaz de pedirle la bendición al padre. ¿Me está entendiendo? Y muchas veces hacemos cosas que a nosotros nos parece correcta, pero sabemos que en su trasfondo no es tan correcto. Amén. Y si alguno quiere leer algo sobre este tema, puede ver Génesis capítulo 27, versículo 11 al 29. Ok. No se los leo porque vamos a tardar mucho con ese tema. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida cristiana de esta historia? Bueno, primero, la primogenitura para el cristiano tiene que ser la oportunidad que Dios da para reconocer el derecho de hijo de Dios. Para el cristiano, la primogenitura conlleva dos elementos fundamentales, por favor. El primero, el derecho de ser hijo. Derecho de ser hijo. El segundo, somos herederos de su bendición. Y el segundo nos gusta, ¿no es cierto? El primero no tanto, el segundo sí. Eso viéndolo desde el punto de vista humano, pero no estamos viendo desde el punto de vista de la fe. Si no, no diríamos eso. Primero, el derecho de ser hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y no es por medio de cualquier cosa, es por medio de Cristo. Si hay otro mediador, se equivocaron. No hay otro mediador, sino Cristo. Amén. Y como hijos también tenemos el derecho de ser libres y tenemos el derecho a la herencia. Y eso se llama exousia, por favor. Ahí está. Derecho, del griego exousia, que significa autoridad, poder, autoridad, poder. El derecho, es la virtud de la autoridad. Tú tienes derecho, pues tienes autoridad. Si tienes autoridad, ejerza el derecho. Amén. Muy bien. Habiendo recibido esto por Cristo, de otra manera no se puede. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Y le estoy dando pasajes bíblicos para que puedan entender lo que es la primogenitura. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida, al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Oh, dígame, por favor, esto que usted está viendo, que está leyendo ahí, aquellos que dicen que una vez que sos salvo, sos salvo. Hola, ¿sabe lo que significa ropa? La tipología de la ropa es la identidad del cristiano. Y si usted tiene la ropa sucia, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si no, no entra por las puertas de la ciudad. ¿Me está entendiendo o no? Ya estoy destruyendo un montón de doctrinas raras, ¿no es cierto? Cosas raritas ahí que se levantan. Yo voy a hacer las cosas conforme a lo que dice la Biblia. Muy bien, segundo punto. Somos herederos de su bendición. La idea de heredar se amplía
para incluir todo bien espiritual provisto por medio de Cristo. Todo bien espiritual provisto, llámese como se llame. ¿Y por qué yo no recibo? Fíjate qué es lo que, dónde estás pisando, mi amigo. Por ahí se te manchó la ropita. Y particularmente todos aquellos que queda contenido en la esperanza. ¿Qué es lo que queda contenido en la esperanza? Contener algo significa retener algo que no se va a escapar. Y si nuestra esperanza es tan volátil que puede desaparecer en cualquier momento, entonces no tenemos esperanza. Es muy superficial. Esto está fundamentado en las promesas de Dios. Y solamente cuando nos creemos los primogénitos de la herencia, porque le estamos dando la trascendencia o la importancia que le tendríamos que dar, como Jacob, aunque su nombre signifique suplantador. Pero Esaú significa cansado. Y muchas veces el cristiano, en vez de caminar a la fe, está caminando esforzado y se siente cansado. Hay muchos que dicen, yo estoy cansado, yo ya oré, yo ya ayuné, estoy buscando la presencia de Dios, estoy buscando para mi bendición, pero parece que Dios no existe, parece que Dios no me escucha, parece que Dios esto, o se hizo viejo, o se hizo sordo, o se hizo ciego. Entonces viene el cansancio. Jesús también es un suplantador. ¿Pero qué estás diciendo, pastor? No. Porque Jesús plantó al primer hombre, Adán. Él es el segundo Adán. Vaya entendiendo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Acá hay una doctrina tremenda. Sino, por el contrario, bendecid, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredarle bendición. Escuche lo que le voy a decir. Si uno lo agarra en forma así tan literal, no va a entender nada. Pero si uno entiende la obra de Cristo, ¿no es cierto? Cuando Jesús fue buscado por los soldados y los sacerdotes, se dejó encontrar, porque era el propósito de Dios, era su plan, el hecho de que fuera entregado, crucificado, muerto y resucitado. Ahí lo vemos, la escena es muy clara. El Señor estaba ahí presente, muchos se levantaron, escucharon ruidos entre los matorrales, porque obviamente era una especie de monte. Y ahí estaba Judas y dijo, mire, al que yo vaya y le dé un beso en la mejilla, ese es Jesús. E hizo eso y lo entregó. ¿Qué tiene que ver con este pasaje? Ahora les voy a explicar. Cuando lo hizo, se acercó el creidito, bastante creidito, el creidito del siervo de Anás, sacó su espada como diciendo, a este le voy a sacar la cabeza y lo voy a detener. Entonces
pasó otro creidito más creído que él, que fue Pedro. Y dijo, ah, sí, sacó el cuchillo que tenía en la espalda y dijo, vení si sos guapo. Vení. Te voy a reventar. Y se acercó. Pero Pedro hablaba en serio. Y le fue como para sacarle la cabeza y el otro se agachó, como en las películas de Matrix, ¿no es cierto? Cuando le tira la bala, el tipo se agacha y pasa la bala por el costado. Ahora imagínense, no le alcanzó el cogote, pero le alcanzó la oreja y se la levantó y fue para el otro lado. ¿Pero qué tiene que ver con el pasaje que estoy leyendo? No, espera un poco. Entonces, Jesús fue, agarró la oreja, echó saliva, se la puso en la cabeza. Esto fue visto por todos, aún por los sacerdotes, y aún viéndose el milagro, ellos no creyeron. Y le dice a Pedro lo siguiente: si yo quiero, voy a pedir 12 legiones de ángeles que desciendan acá y no queda nada. No devolviendo mal por mal. Amén. Ni maldición por maldición. Y cuando habla de esto, el trabajo que hizo Adán fue un trabajo de una persona irresponsable, porque aún teniendo una inteligencia innata, conociendo lo profundo de Dios y sabiendo que las generaciones futuras iban a ser maldecidas por la actitud que él tuvo, siguió adelante, haciéndole caso a su esposa. Bueno, no tengo nada contra las mujeres. Entonces, quiero que entiendan este punto. No devolviendo maldición por maldición. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a rescatarte de esa maldición. Vino a quitarte de esa esclavitud. ¿Amén? Bueno, que se entienda esa parte. Muy bien. Por maldición. Si no, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. ¿Para qué fuiste llamados? Y muchos interpretan mal esto. Ah, pues hermano, tenés que diezmar porque fuiste llamado para bendición. No, pará. Si consideramos que lo espiritual gobierna lo material, entonces yo tengo que ir a lo espiritual para que esa bendición, ¿no es cierto?, venga hacia mi vida. Y no por una condición o por una promesa humana. Si vos sos fiel, no va a ser con el interés de querer dar para recibir. Esta es una enseñanza también de la palabra. Si vos das, vas a recibir, pero no está hablando en términos de dinero. Está hablando en términos de misericordia. Ah, entonces no doy más. No, si vos no querés dar, no deas. Es problema tuyo. Yo estoy hablando de cómo tenés que dar. ¿Me está entendiendo? No quiero ser filósofo con vos, pero quiero que entiendas. La primogenitura es de gran importancia para Dios, ya que representa primero las generaciones futuras. ¿Por qué es de importancia? Porque representa las generaciones que van a venir después del primer hombre. Y de acuerdo con el concepto de Dios, es el vehículo portador de las bendiciones. Es la primogenitura. Así como la iba a hacer Adán, pero después de pecar, obviamente, en vez de transmitir bendición, transmitió maldición.
iba a ser de bendición si él no hubiera pecado para las generaciones futuras. Amén. Algunos teólogos dicen, bueno, pero esto ya estaba determinado, el hombre tenía que pecar. No. Le hubiera dado una oportunidad a un hombre que sabes que va a pecar de cualquier manera. No. Entonces al hombre tuvo que probar. Y le permitió al diablo que lo tentara. Pero por eso debemos entender la Escritura. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Y lo dio prioridad a la necesidad física que a la necesidad espiritual. No le dio valor a la necesidad espiritual. Y la Biblia habla de esto. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice: no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando la herencia, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas y no la obtuvo. Entonces, de esto habla que para implantar una ley nueva tenemos que derogar una ley, sacar esa ley y reemplazarla. ¿Me está entendiendo? Para él no hubo oportunidad, pero en Cristo sí tenemos oportunidad. Porque Él reemplazó la ley y nos dio la oportunidad para que nosotros pudiéramos disfrutar de la primogenitura. Amén. El diablo puso en el corazón de Esaú la necesidad física. Hay personas que solo tienen fe cuando están bien, pero cuando viene el tiempo de escasez, ¿quién está esperando allá en la esquina con un plato de lenteja? Te está esperando el diablo con un plato muy rico de lentejas. Amén. Y muchas veces caen en esa trampa del enemigo. Hebreos capítulo 12, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: a la congregación de los primogénitos, él está hablando a la iglesia que fue comprada y lavada con la sangre de Cristo, que están inscritos en el cielo, en el libro de la vida, a Dios, juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Ahí que si me detengo en esa palabra voy a hacer un libro. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? ¡Halo! ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Abel representa el sacrificio de Jesús, pero no era Jesús. Entonces la sangre fue la sangre de un humano, de una persona. Pero la sangre que derramó Jesús fue la sangre de Dios hecho hombre. Amén. Para hacer un pacto. Tu vida en Cristo está definida por tu derecho de nacimiento. Esto no nace de la sangre o la voluntad humana, sino de Dios. En Gálatas 4, del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo fue
en el momento en que Jesús nació y se desarrolló y fue aquel que predicó el Evangelio por primera vez. El cumplimiento del tiempo, terminó la gracia, terminó la ley, empezó la gracia. A partir de la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? ¿Qué representa? La puerta estrecha representa la cruz. Y por ahí vos tenés que entrar. Y empieza la gracia de Dios. ¿Ok? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos de los que están bajo de la ley. ¿Por qué? La ley nos condenaba. Entonces, Él quiere decir que ahora no estás bajo la ley. Nadie te condena. Pero ojo, eso no quiere decir que vos no cumplas la ley. Eso quiere decir que la ley, para que justificarte con la ley, tendrías que ser perfecto. Pero como no sos perfecto, yo te justifico a vos. Entonces existe la gracia. Es el momento en que vos te reconoces pecador, culpable y que sos digno de muerte, pero vino alguien a rescatarte. Eso es lo que significa. Amén. Muy bien. El fin de que recibamos la bendición, recibamos la adopción de hijos. Cristo compartió el derecho de la primogenitura con nosotros. Él compró para regalarte su parte. Por eso dijo, consumado es. Que la palabra consumado, del latín tetelestai, significa saldada la deuda, saldada la cuenta. Amén. Muy bien. Pasando a ser coherederos. Y con esto quiero terminar ya. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Somos hijos, herederos, porque Jesús compartió la primogenitura. Y pasamos también, como cuerpo de Cristo, a ser prototocos. Primero en su generación. Y recibimos la promesa del Señor a través de su bendición. Él como sacerdote construyó un puente entre Dios y el hombre para que el hombre pudiera tener acceso libre al Señor. Amén. De esta manera se abolió la ley, pero la ley para salvación. Amén. Eso no quiere decir que no se cumpla la ley. Eso quiere decir que la ley no justifica, pero nos hace ver culpables. Ahora tenemos que ir a la sangre de Cristo. Amén. Entonces, si somos hijos, no vendas tu derecho por un plato de lenteja. Amén. No lo vendas. No lo vendas. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi